Hay una advertencia que se escucha mucho al hablar de este tema. Da igual si el foro es de hace 15 años o de la semana pasada. La advertencia siempre es igual. No crees algo que no sepas cómo deshacer. Tulpas. Entidades que, según miles de personas repartidas por internet, se pueden fabricar con la propia visualización y pensamiento. Estos empiezan siendo una idea sostenida, pero con el tiempo, esa idea empieza a comportarse como alguien más. Alguien que opina. Que se enoja. Que, en algunos casos, se niega a callarse cuando se lo piden. Este video no es sobre un caso concreto. Es sobre el origen de todo esto. De dónde viene la idea, quién la trajo a Occidente, y por qué una técnica que muchos describen como terapéutica termina, una y otra vez, protagonizando algunas de las historias más inquietantes de Internet. Definición. El término tulpa se asocia casi siempre al misticismo tibetano, aunque su historia real es menos ordenada de lo que parece. Es una palabra que llegó a Occidente ya traducida, ya interpretada, y es por eso que terminó significando algo distinto a su origen. Un tulpa es una entidad u objeto generado mediante una concentración mental sostenida. Se construye mediante su repetición en la mente. Crear un tulpa implica dedicarle atención constante, sesión tras sesión, durante semanas o meses. Y cuanto más tiempo se le dedica, más presencia gana. Y en algún punto que nadie logra señalar exactamente cuándo, deja de sentirse como un producto de la propia imaginación. Empieza a tener criterio propio. Empieza a tener una personalidad propia. Pero hay una posibilidad de que no coincida con el objetivo de quien lo creó. Origen. La responsable de traer este concepto a Occidente fue una mujer llamada Alexandra David Nell. Exploradora franco-belga, la primera mujer occidental en entrar a la ciudad prohibida de Lhasa, y una de las pocas personas de su época que pasó años conviviendo de cerca con lamas y ascetas tibetanos. En 1929 publicó un libro, Magical Mystery in Tibet, donde describió, entre decenas de prácticas esotéricas, un experimento personal que la marcaría el resto de su vida. Quiso comprobar si era posible crear un tulpa con sus propias manos, o más bien, con su propia mente. Eligió una figura sencilla, casi entrañable. Un monje pequeño, de rostro amable, parecido, según sus propias palabras, a esos frailes gordos y risueños del folclore europeo. Durante meses se dedicó a visualizarlo con disciplina casi ritual. Y, según relató, funcionó. El monje empezó a aparecer. Primero como una presencia borrosa, casi una intuición. Luego con una claridad que asustó a la propia David Nell. Otros miembros de su expedición decían verlo también, confundiéndolo con un lama real que viajaba con el grupo. Incluso un pastor que se cruzaron por el camino mencionó haberlo visto, sin que nadie le hubiera contado nada al respecto. Ahí podría haber terminado la anécdota, como una curiosidad más de sus viajes. Pero no fue así. Con el tiempo, David Nell notó que el monje empezaba a cambiar. Su cara se volvió más delgada. Su expresión, más burlona, más difícil de leer. Y lo que más la inquietó no fue su apariencia, sino su comportamiento. El tulpa comenzó a aparecer sin que ella lo llamara. Se movía por su cuenta. Actuaba fuera del guión silencioso que ella le había dado. Decidió destruirlo. Y aquí está el detalle que ha hecho que esta historia se cite, una y otra vez, casi 100 años después. Según su propio relato, no fue sencillo. Deshacer al tulpa, retirarle mentalmente la energía que lo sostenía, le tomó semanas. Describió el proceso como un forcejeo silencioso, como si aquello que había construido se resistiera, literalmente, a dejar de existir. La comunidad moderna. La historia de David Nell se quedó circulando en círculos esotéricos durante décadas, casi como una rareza de coleccionista. Pero en algún momento de 2009, el concepto dio un salto que nadie esperaba. Llegó a foros de internet, entre ellos 4chan y Reddit, de la mano de un grupo que probablemente no imaginas. Fans adultos de My Little Pony. Sí, así de literal. Una comunidad de aficionados a la serie empezó a experimentar con la idea de crear, mediante meditación y técnicas de sueño lúcido, versiones mentales de los personajes del programa. Querían compañía. Alguien con quien hablar, con personalidad propia, con quien no tuvieran que fingir. Y así nació, casi sin proponérselo, la comunidad moderna de tulpamantes. Desarrollaron su propio vocabulario. Hablan de un Wonderland, un espacio mental imaginario donde el tulpamante convive con su creación como si fuera un lugar físico.
Hablan de imposición, la técnica de proyectar mentalmente al tulpa sobre el mundo real, visualizándolo caminando por la habitación, sentado en una silla, presente en el espacio físico. Y hablan, en los casos más avanzados, de posesión o switching, ceder temporalmente el control del propio cuerpo al tulpa, o disociarse para dejarlo actuar. Existe investigación académica real detrás. El antropólogo Samuel Beissiere, de la Universidad McGill, llevó a cabo el primer estudio serio sobre esta comunidad, publicado en 2015. Encuestó a cientos de tulpamantes y encontró un patrón demográfico consistente. Personas jóvenes, en su mayoría urbanas, de clase media, que citaban la soledad y la ansiedad social como el motivo principal para empezar a practicar. Y aquí hay algo que rompe un poco la narrativa de puro terror. Una parte considerable de esa comunidad reporta beneficios reales. Mejoras en su salud mental, sensación de compañía genuina, una herramienta que, usada con cuidado, parece ayudarles más de lo que les perjudica. Cuando se les preguntó cómo explican la naturaleza de su tulpa, la mayoría no habla de magia ni de posesión espiritual. Casi 8 de cada 10 apuestan por una explicación neurológica o psicológica antes que sobrenatural. Pero incluso dentro de esa misma comunidad, entre guías y foros de apoyo, sigue apareciendo la misma advertencia que abrió este video. No fuerces el proceso. No lo hagas si estás atravesando un momento emocional inestable. Y, sobre todo, ten siempre un plan para deshacerlo si algo sale mal. Porque cuando sale mal, sale realmente mal. Y hay un caso, concreto, documentado únicamente en capturas de pantalla y relatos de segunda mano, que se volvió casi una leyenda de manual dentro de esa misma comunidad que nació jugando con personajes de dibujos animados. Un caso que empezó, igual que la comunidad entera, con un personaje de una serie animada. Solo que esta vez, la serie no fue My Little Pony, fue Steven Universe. Pero esa historia da para otro video. Lo que hace que esta idea funcione también en el terror no es la posibilidad de que exista un fantasma o un demonio esperando en la oscuridad. Es algo más cercano, más incómodo. La posibilidad de que tu propia mente, si la presionas lo suficiente, sea capaz de generar algo que después ya no puedas controlar del todo. Ahora ya que sabes que es un tulpa, ¿te atreverías a crear uno? Dime tu respuesta en los comentarios.